Esta guerra ya se venía armando desde la independencia de Texas, donde Santa Anna quedó preso y los tejanos lograron incorporarse a los Estados Unidos. Pero había un pequeño malentendido. Los tejanos decían que su frontera no era el río Nueces, sino que estaba un poco más al sur, con aproximadamente de 200 kilómetros en el río Bravo, en Estados Unidos conocido como Río Grande. Pero estos dos bandos ya se tenían cositas guardadas, como que los mexicanos nunca quisieron reconocerle la independencia a los tejanos, por lo que Santa Anna lanzó una campaña fallida para recuperar el territorio. Primero, ¿quién fue? James Knox Polk. Soy el 10º presidente de los Estados Unidos de América y soy considerado el presidente más expansionista del siglo XIX, entre otras cosas. 1845. Esos 200 kilómetros son míos, nos pertenecen, y la verdad es que soy un poco ambicioso. Como todos, no estoy muy conforme solo con Texas. Sea independiente, quiero poder anexar Nuevo México y hasta California. Mira, escucha con atención. Quiero que vayas a México y negocies una modificación en las fronteras, y también para hacer una oferta de compra de California y Nuevo México. Por otro lado, tenemos a los mexicanos con un señor que se llama José Joaquín de Herrera, que sustituyó a Antonio López de Santa Anna como comandante del ejército y presidente de México. No quiero negociar ni escuchar nada de lo que ese señor tiene para decirme. Díganle que se vaya. Cuando el presidente de Estados Unidos se enteró de tal desaire, dijo lo siguiente. Quiero que usted, general Zachary Taylor, se adentre al territorio mexicano con todas las tropas estadounidenses. Y así el general Zachary avanzó hacia la desembocadura del Río Grande del Norte, que Texas consideraba su frontera meridional. Nuestra frontera es el río Nueces y considero que la maniobra del ejército de Taylor es un acto de agresión inaceptable, por lo que mandaré tropas a esa zona. En teoría, hasta aquí, según cuentan, los dos ejércitos estaban aquí, esperando en qué momento estallaba la guerra. Y claro, esta empezó justo cuando un pelotón fue capturado por el ejército mexicano, el 29 de marzo de 1846. El 13 de mayo de ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a México. Luego vamos con otro personaje importante en esta historia. ¿Quién era Mariano Paredes? Estuvo al frente del país al principio de la guerra. Fue considerado uno de los mayores jefes del ejército mexicano y hasta ahora fue causante de muchos de los problemas que tuvo México en la guerra. Mira, Paredes, confío en ti, que puedes con esta gran tarea que voy a encargarte. Te voy a poner enfrente de un ejército de 12,000 hombres y quiero que detengas el avance de las tropas de Taylor. Bueno, primero que nada, antes de irnos a la guerra necesitamos varias cosas: armamentos, soldados y dinero para cubrir los daños después de la guerra. El único lugar que se me ocurre que pueda ayudarnos es la iglesia. Mariano, quiero que vayas a hablar con los encargados. Mira, te tengo una propuesta. Estamos a punto de enfrentarnos al mejor ejército y no estamos nada preparados en ningún sentido. Ayuda a tu país y probablemente estaremos mejor. Tú eres la única que nos puede salvar de esta. No aceptamos. Ese dinero le pertenece a Dios. Pero es tu país. Te conviene ayudarnos. No. Bueno, si no quieren aceptar, será de otra manera. Pero los ciudadanos se indignaron y se molestaron cuando se dieron cuenta de que le estaban robando dinero a la iglesia, y hubo conflictos contra el mismo gobierno de México. Pero ocurrió algo inesperado, más problemas. Paredes no tardó en desobedecer y acusar al gobierno de negarle recursos, lo que era falso. Finalmente, el 29 de noviembre de 1845, Paredes en una carta a Herrera le exigió su renuncia, por lo que Herrera le contestó: Me niego rotundamente a aceptar tu renuncia. Te advierto que mi conciencia está tranquila y bajaré, si fuese necesario, el sepulcro. Lo que haré ahora es hacer que gran parte de los oficiales del norte converjan en San Luis Potosí para hacer un movimiento que acabe de una buena vez con todos los males del país. Y en pocas palabras, Paredes, en vez de defender a su país, avanzó hacia la Ciudad de México.
Mientras estos dos cuates se peleaban y México, en vez de unirse, se desorganizaban cada vez más y se peleaban entre ellos, los estadounidenses aprovecharon esta oportunidad y los dos generales más importantes de Estados Unidos, quienes eran Zachary Taylor y Winfield Scott, se adentraron al país mexicano. Scott entró por Veracruz y Taylor por el norte del país, hasta que poco a poco fueron al centro del país para así ganar la guerra. Poco después de dada terminada la guerra, se da el Tratado de Guadalupe Hidalgo, o Tratado de Paz. Este hace a México firmar y aceptar que perdió y entregar poco más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Ok, México, perdiste ahora más de la mitad de tu territorio. Es nuestro. Pero para hacerlo bien, hagamos un tratado de paz donde sea oficial. Bueno, ¿qué más me queda? Está bien, lo firmaré. Bueno, para finalizar este video comentaremos las consecuencias que tuvo esta guerra. Murieron muchos soldados, 16,000 soldados mexicanos y 14,000 soldados estadounidenses. México perdió más de la mitad de territorio y sufrió más las consecuencias ya que no estaba preparado, y surgieron imprevistos entre ellos mismos, y después de la guerra Estados Unidos pagó $15 millones